presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un placer saludarles, distinguida audiencia. Para su servidor, es un verdadero placer nuevamente conectarme con todos ustedes a través de este programa y de este espacio que tiene la misión de comunicar la verdad presente. Y antes de comenzar, como hacemos de costumbre, quisiera elevar una oración a nuestro Dios bendito y eterno. Muy bien, oremos. Padre eterno, le honramos, le glorificamos y le damos las gracias por su amor y su compasión. Por favor, le rogamos que nos des finalmente el discernimiento para comunicar siempre su verdad bajo la confianza de usted, Señor, para que podamos vivir una vida de obediencia, para poder obtener la victoria que usted nos quiere dar. Acompáñanos en toda nuestra trayectoria de vida hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes debajo de su cobertura, debajo de su sombra. Señor, Padre nuestro, ayúdanos a atesorar sus mandamientos siempre en el centro de nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos a obedecerla, apártanos de la tentación. Señor, bendice a todas las personas que escuchan este programa y que pueda usted tomar el control de nuestras vidas, porque se lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, señores, hemos llegado ya al final de nuestra serie. Sí, este es nuestro último tema, para la gloria de Dios, ¿verdad? El tema anterior lo culminamos con las escenas del día sábado, el día que el Señor descansó en su tumba. Hoy estaremos ocupados en el día domingo, primer día de la semana. Sí, en el tema anterior abordamos el último día de la semana, es decir, el séptimo día, cuando Cristo descansó en su tumba, conforme al mandamiento. Hoy culminamos esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el día domingo, primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de la tumba. Día domingo. La resurrección del Rey y la gran comisión asignada. Ese es el tema de hoy. Y por supuesto la conclusión de toda esta serie. Resucitó en mayúscula. La noticia fue electrizante y transformadora. Resucitó. 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 Eso sonó como un estruendo en toda Jerusalén. La cruz produjo un cambio radical en la vida de cada persona del planeta Tierra. Ya no está bajo el dominio de Satanás. Bien hecho, digo yo. El reino de las tinieblas había perdido la batalla y la fase espiritual del reino de los cielos ya estaba instalada en este planeta. La resurrección produjo un cambio similar en la naciente iglesia cristiana. El núcleo inicial de los apóstoles y discípulos de Jesús salió de su primitivo estado de identidad difusa y entró en una experiencia de clara identidad en Cristo Jesús. Lo que el templo había sido para el judaísmo llegó a ser Cristo para la iglesia cristiana. Esto quedó claro en la conciencia de la iglesia después de la resurrección. Ahora, ¿cómo se produjo esto? Por la realidad de ver al Cristo resucitado, por la experiencia de oír sus instrucciones posteriores a la cruz y por la gran comisión que entregó a su iglesia. El programa de su identidad, la misión de llevar el evangelio de Cristo al mundo entero. La comunidad apostólica se convirtió en una iglesia misionera cuyo ser entero se definía y se define por Cristo y su misión. Mateo lo cuenta de un modo asombroso y muy claro. Vayan y revísenlo en Mateo 28 del 1 al 28.
La resurrección, del versículo 1 al 10, ocurrió el primer día de la semana, de muy de mañana, día domingo, que llamamos en el mundo occidental. Jesús murió poco antes de la puesta del sol, del sábado, por supuesto, a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, justamente, en nuestra manera de contar el tiempo de cada día. Ahora, el sábado permaneció en la tumba, ya lo hemos visto. Como en la creación descansó el séptimo día de toda la obra que había creado y había hecho, Génesis 2:2, en la redención, pues descansó de la obra misional y redentora que había terminado en la cruz, dando vida eterna a todos los que en él creyeran, una nueva creación de consecuencias eternas. Qué preciosura y qué plan tan precioso. Fue muy triste, ¿no?, esta semana, pero mire lo que trajo, ¿no? Al llegar al final del Evangelio de Mateo, como bien así lo expresa el capítulo 28, vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo eligió terminar su historia en Galilea. Consigna un hecho histórico de adoración y de dudas, y la gran comisión, base programática de la identidad misionera que la iglesia cristiana tiene desde entonces. Los 11 discípulos, recuerdan que uno se asesinó, que fue Judas, quedaron 11. Los 11 discípulos fueron a Galilea, dice Mateo, a la montaña que Jesús les había indicado. 3 veces les había dado la orden de encontrarlo allí, está registrado en los evangelios. La historia seguía, unos lo adoraron, otros dudaron. Ya está visto. Ni la obediencia sola es suficiente. Los 11 habían obedecido la orden de ir a Galilea. Allí estaban, pero cuando vieron a Jesús, unos, al verlo, movidos por una fe tan espontánea como genuina, pues lo adoraron. Algunos dudaron, pero estaba allí delante de ellos, resucitado, visible, palpable, conversable, vivo. ¿Qué más querían? Es allí donde viene la orden registrada en Mateo 28, del 18 al 20, hagan discípulos de todas las naciones y enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado, es decir, que guarden mis mandamientos. Esa fue la gran comisión. Jesús se acercó entonces a ellos, dice Mateo, y les dio la gran comisión, una misión para cumplir, era una cuestión de identidad para la iglesia. Su identidad desde ese momento en adelante estaba definida por 2 componentes, Cristo y su misión. Pero ellos son sus seguidores y la persona de Jesús ya comenzó a definirlo. Y la misión los define, porque sin misión la iglesia no existiría. La misión es la única base de poder. La misión no podrá ir muy lejos sin poder. El poder lo da Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Esto indicaba claramente que Cristo tenía y siempre tendrá por los siglos toda la autoridad necesaria. Incluye poder de decisión, de habilidad para ejecutar, de capacidad para actuar en un conjunto ordenado de personas. Lo incluye todo. Se fija, porque este asunto de predicar la verdad y obedecerla es una cosa que no tiene explicación alguna. Es lo más grandioso que puede pasarle a un ser creado que se ha topado en su camino con esta grandiosa verdad. Una verdad que tiene nombre y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es una preciosura. Sencilla y llanamente, Cristo le estaba diciendo a la iglesia, ustedes son mis comisionados. Sí, Señor. Por ello que yo desde este momento doy gracias al Señor para que bendiga a todos los hombres y mujeres que en esta tierra han entendido y han comprendido esto y están cumpliendo funciones de evangelistas, de maestros, de conductores, de facilitadores, están haciendo el trabajo de pastores, pero legítimos, legales, que obedecen sus mandamientos. Yo le doy gracias a Dios y le pido al Señor que los bendiga a todos en cualquier parte de la tierra donde estén, inclusive al grupo que tengo ahorita en África, un grupo precioso para la gloria de Dios, que estamos allí trabajando, el hermano Raúl Peralta y este servidor, para que por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y por su sabiduría podamos nosotros también impartir el conocimiento que Dios nos ha dado a este humilde pueblo precioso que ha demostrado tener la capacidad, ni más que la capacidad, para poder entregarle este mensaje al mundo. Gloria a Dios por ello.
En la misión, pues todos tienen la misma comisión y tienen que actuar en forma conjunta. La misión es la visión del todo, para todos en la iglesia, como un todo. La iglesia es el cuerpo vivo de la misión. Todos los creyentes forman parte de la iglesia y la iglesia tiene que trabajar en la misión con todos los creyentes, sin olvidar ninguno ni menospreciar a nadie. Nadie es más grande que nadie. Recuerde que en el reino de los cielos el mayor servirá al menor. Pero, siempre un pero. ¿Creen ustedes que esa iglesia que Cristo estaba comisionando para cumplir su misión es cualquier iglesia? Esa es una pregunta, pero la más emblemática de todas. Por supuesto que no. Es imposible que después de haber hecho todo lo que Cristo hizo, ese sacrificio que es único por este moribundo planeta, iba a comisionar a obreros fraudulentos y engañadores que han tomado su eterna verdad, que son sus mandamientos, como Él lo dijo, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, para enterrarlos en el baúl de los recuerdos, sin importarle siquiera una pizca de compasión, de humanidad y de misericordia por ese solemne sacrificio que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Eso es asombroso, señores. Señores, por favor, abran los ojos. Cuando Cristo estaba dando la orden, hagan discípulos, les dijo, no tienen alternativa. Si son mis discípulos, tienen que hacer lo que yo les digo. Esto es una orden. Ustedes son mis discípulos porque han aceptado que yo dirija la vida de ustedes y han decidido a estar siempre conmigo. De aquí en adelante, ustedes entonces tienen que hacer otros discípulos, igual que ustedes son mis discípulos. Esa es la orden. Serán pues discípulos míos todos los que me acepten, crean en mí, me sigan, confíen en mí, me obedezcan y trabajen en la misión para ser nuevos discípulos, incluyendo hombres y mujeres. Esto es, todos los seguidores de Jesús, como lo expresa Hechos capítulo 6, capítulo 9 y capítulo 11. De allí en adelante los discípulos comenzaron a ser llamados cristianos en Antioquía. Hechos 11:26 lo registra, y desde entonces todos los cristianos tienen que ser discípulos. Así es. Lo que pasa es que con el tiempo, lastimosamente siempre hay un pero, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo se ha olvidado esta ecuación y ahora hay cristianos que no consideran discípulos o no se consideran discípulos porque piensan que los discípulos en tiempo de Jesús eran los líderes de la iglesia, pero en realidad discípulos son todos los que crean en Jesús, los que le obedecen. Así tiene que ser hoy. Todos los que creen en Jesús, cada uno de los miembros de la iglesia, tiene que ser un discípulo. Y un discípulo tiene que discipular. Es cierto que las funciones directivas de la iglesia no son para todos, pero para todos es la misión. Es en este sentido misional que Pedro definió el sacerdocio de todos los creyentes cuando dijo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está registrado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está hablando hasta el pueblo completo, que era gentil, que ahora estaba abrazando la fe. Le estaba diciendo, ustedes todos son linaje escogido. No, ahí no hay que si tú eres mayor, porque tú eres el pastor, porque aquel es el evangelista. No, eso es mentira. Eso es falso. Eso son los que han creado las iglesias aquí en este mundo, poniéndole alfombra a los pastores para que pasen, porque viene el ministro. Un momentico, los ministros son servidores de Cristo, son todos aquellos que abrazan el pacto y guardan los mandamientos y discipulan, son ministros igualitos que un pastor y que un evangelista. Eso se lo han hecho creer aquí a los incautos, pero eso no lo dice la Biblia. No dice aquí que son real sacerdocio para ser dirigentes o administradores, sino para divulgar, para publicar, para proclamar el evangelio. Y el sentido del texto original es que se proclame por todas partes. Esa es la orden. Aquí no hay comandancias, nada de eso. Esa orden era un claro objetivo con visión del todo. Hagan discípulos de todas las naciones, le dijo Jesús, 28:19. Claramente entendemos que hay un orden establecido. Dios estableció que había que organizar la iglesia. Unos serán evangelistas, otros serán pastores, otros serán maestros, y hay que sujetarse a la autoridad de la iglesia conformada siempre y cuando esa autoridad esté a tono con lo que está escrito. Porque si esa autoridad me dice una mentira, yo no me puedo sujetar a esa mentira, negativo. Tiene que ser comparado con un escrito está.
No se trata de tener un blanco anual de bautismos tampoco, aunque sea de muchos cientos o de muchos miles. Será siempre demasiado pequeño eso. El objetivo de Jesús abarcaba y abarca a todas las naciones. Este objetivo incluye dos elementos, uno geográfico y el otro demográfico. Una iglesia local debe planear cada año cómo extender el evangelio a todo el territorio bajo su jurisdicción y cómo alcanzar a todos los habitantes de ese territorio. Y es sólo así como podrán cumplirse las palabras de Jesús en su discurso sobre las señales del fin, cuando él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Si ustedes se dan cuenta, dice: y será predicado este. Esa palabra este yo siempre la subrayo, porque no es el que el mundo no es el evangelio que el mundo ha escuchado, no. Es este, el que Cristo dijo, palabras de Cristo en rojo, el de guardar los mandamientos. No es el de no guardarlos, es el de guardar los mandamientos. Por ello es que vengo recalcando a través de la mayoría de los temas que he abordado, que esa iglesia no es cualquier iglesia, ¿sabes? La iglesia del Señor es aquella donde se reúnen mínimo 2 o 3 en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, y guardan su mandamiento, como le vengo diciendo. Esa es su iglesia, y en unidad de criterio predican unánimemente esa verdad enteramente fidedigna a lo que escrito está. No se salen de ahí. Qué maravilloso es saber que Cristo ha resucitado luego de ese fatídico evento de su crucifixión. Ahora mi reflexión final y mi exhortación para todos aquellos que se sienten comprometidos con la gran comisión de Cristo tiene que ver con que cada uno de nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. Sí, finalizo con esto. ¿Usted cree que solo a Jesús lo crucificaron los judíos de antaño y los romanos de la Guardia Imperial, incluyendo Poncio Pilato? Pues déjeme decirle que lamentablemente nosotros también hoy día le seguimos crucificando cuando tercamente guardamos un día diferente de reposo, que es el Shabbat, por cualquier otro bien sea domingo, viernes o el que sea, porque el día que él estableció fue el sábado, el séptimo día, no fue ningún domingo, ningún viernes, nada de eso. Entonces crucificamos a Cristo cuando hacemos lo contrario a lo que Cristo dejó establecido. ¿No creen ustedes? También lo crucificamos cuando se adora a Dios por medio o a través de imágenes o muñecos de yeso o de madera o de palo, violando sistemáticamente los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, es decir, la Biblia entera, porque dice la Biblia en Santiago 2:10 que el que ofende en un punto de esos mandamientos es como ofendernos en todo. También ofendemos a Dios o lo crucificamos cuando nos involucramos con peregrinaciones, procesiones, celebraciones de misas a los difuntos, levantamos altares idolátricos en instituciones y hogares. Con todo ello, pues, pretendemos creer en una prevalente reina del cielo que intercede ante Dios por la humanidad, que el catolicismo romano ha llamado a la Virgen María, y no nos conformamos con eso, sino que construyen en hogares e instituciones públicas de estados y privadas grutas o altares para venerar y honrar estas imágenes. Esto está prohibido. El Señor dijo que al Señor solo adorarás y a Él solo servirás, a Él solo honrarás. ¿Cómo es eso de que entonces hay otros mediadores? Digo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice 1 Timoteo 2:5. ¿Cómo es que ahora la Virgen es mediadora? Nosotros la queremos, la honramos, pero no podemos adorarla porque eso es negativo, eso no es bíblico. Eso son invenciones de la Iglesia Católica para hundir a la gente en la perdición. También nosotros crucificamos a Cristo cuando pretendemos creer ciegamente en que los muertos se encuentran conscientes en algún lugar ficticio, llámese cielo, purgatorio o infierno. Los muertos nada saben, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, del 5 al 10. Vaya ya a la escritura, léalo. Los muertos no tienen ningún tipo de memoria bajo ninguna circunstancia, no saben nada, están en su sepulcro esperando el venimiento de Cristo para ser resucitados. Si los muertos estuvieran en el cielo, porque como dice la gente, Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué viene Cristo? ¿Para qué la resurrección? ¿Usted no se fija que hay que darle un poquito la cabeza? También cuando practicamos brujería, consultamos a los muertos o nos involucramos en estos actos de ocultismo, espiritismo y santería, hechicería. Cuando mentimos descaradamente, cuando somos infieles a nuestros votos matrimoniales,
Sigo diciendo que crucificamos a Cristo cuando consultamos el horóscopo, la quiromancia o a los adivinos espirituales. Cuando recurrimos a un hombre finito, llámese sacerdote o cualquier otro, para confesarle nuestros pecados. No, Señor. El Señor le dijo que el único digno de confesarle los pecados es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, no más nadie. Ningún hombre tiene prerrogativas para eso. Cuando nos inclinamos, nos arrodillamos o nos acostamos ante un hombre común y corriente, reconociéndolo en el acto como una autoridad religiosa espiritual, eso es negativo. Solo Dios es el único que debemos inclinarnos y adorar. No se puede hacer eso. ¿Quién se le ocurre? Cuando a Pedro se le arrodillaron, le dijo que se levántate, porque eso es con el Señor únicamente. Cuando se le inclinaron al ángel, también el ángel le dijo lo mismo, no, levántate que yo soy consiervo tuyo. ¿Cómo va a decir un obispo aquí en Roma que hay que besarle el anillo y arrodillársele y tirársele en el suelo y besarle los pies? ¿Qué es eso? No, Señor. Cuando los hombres finitos se acreditan títulos divinos como el de su santidad, sumo pontífice o santo padre, y entonces el pueblo que le sigue le dice amén. Esos son títulos que se corresponden a la majestad de los cielos. Cuando le quitamos o invalidamos algún mandamiento o porción a las escrituras. Cuando pretendemos creer que tenemos las prerrogativas que solo Dios tiene para quitarle la vida a un ser humano, bien sea por razones políticas, religiosas o económicas. Eso lo condena a Dios, eso es asesinato. Cuando sacrificamos la verdad en aras de una falsa unión o alianza, llámese ecumenismo o como quiera llamarlo, que en definitiva va en detrimento de la sana doctrina de Dios. Cuando sesgamos el curso de la justicia y caemos en vicios de corrupción, de soborno o de delitos de lesa humanidad. Cuando un padre huye de la responsabilidad del hogar ante la familia, eso también es crucificar a Cristo. Cuando robamos con pesas falsas a nuestros conciudadanos, los comerciantes. Cuando especulamos sin tener respeto y consideración por la necesidad humana. Cuando levantamos falsos prejuicios en contra de nuestros congéneres. Cuando odiamos a nuestros familiares o cualquier otro. Cuando violamos, matamos a sangre fría, robamos, ultrajamos, secuestramos y extorsionamos. Cuando la justicia calla y encubre la corrupción, el soborno, el robo, el asesinato y la violación. Cuando el hombre o la mujer cambia el uso natural de su ser y cae en vicios de homosexualidad y lesbianismo. Cuando asesinamos de hambre un pueblo y lo sometemos a la inanición por la pretensión que sea. Cuando construimos armas de guerra y de destrucción nuclear y bacteriológica para someter a la humanidad y manipularla para controlarla. Eso es negativo. Cuando ponemos el dinero y los bienes materiales por encima de Dios y de los seres humanos. Para una buena parte de la sociedad vale más el dinero que la vida de un ser humano. Yo creo que casi en su totalidad de la gente que no está a tono con la voluntad de Dios en sus mandamientos le pasa eso. Cuando se enseña en los colegios y las universidades que Cristo es una leyenda y que la humanidad proviene de la teoría de la evolución, es decir, que nosotros procedemos de un chimpancé, producto de una comiquita que ellos han llamado el Big Bang. Eso es diabólico. Finalmente, pues, ¿por qué le digo que es diabólico? Porque el Señor cuando hizo al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿No es así? Lo dice en Génesis 1:26. Entonces, ¿cómo es que nosotros venimos del mono? Si nosotros decimos que venimos del mono, estamos entonces nosotros diciendo que Jesucristo y de su Padre son unos monos. Esto es lo terrible, que la gente no quiere investigar esto. Falta de respeto. Y entonces lo demás diciéndole amén. ¿Qué es eso? Finalmente, cuando se apoyan acciones de carácter religioso que incentivan la función de seguir sacrificando animales y derramar sangre, desconociendo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio final y perfecto y dejó claro que volver a estas prácticas sencillamente se está invalidando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En fin, trate de reflexionar en todo este tema y rectificar. Si de alguna manera está patinando en alguno de estos renglones que he señalado, porque en su defecto, con mucho pesar le informo
que tendrá usted que enfrentar su destrucción sobre esta tierra. Y por supuesto, quedará excluido definitivamente de la vida eterna, si no hace la corrección y vuelve cuanto antes a las sendas que Dios dejó señaladas en su escritura. Es muy fácil. Haga una oración al Señor, pídale perdón al Padre, porque las oraciones se le dirigen al Padre. Al final usted dice: en el nombre de Cristo tu Hijo te lo pido, Señor. Y dígale: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a entender y a atesorar tu ley en mi corazón. Ayúdame a ir a las aguas del bautismo legítima. Ayúdame a sellar ese pacto para aceptar tu muerte vicaria en la cruz y para aceptar tu resurrección y tu plan de salvación, porque ese es el inicio de la entrada triunfal al reino de los cielos. Y con la misma entonces seguir nuestra vida hasta que ahora venga el Señor guardando sus mandamientos, respetando inclusive el día sábado como día de reposo, porque es el cuarto mandamiento, es el único mandamiento del decálogo que lo reconoce como el Rey del universo, nuestro Dios creador. Tan solo así usted podrá entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, marchar con Él. ¿Por qué? Porque está a punto de ser terminado el juicio investigador en los cielos, y al terminar el juicio, si usted no ha hecho esto, usted se quedará fuera del plan de salvación. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted rectifique. Todos hemos estado engañados, todos. Aquí no hay ninguno que pueda decir, como dijo el Señor, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Nadie. Todo el mundo tiene que tirar la piedra en el suelo. Porque todos hemos nacido con el germen del pecado ya. No nos vamos a perder por haber nacido con el germen del pecado. Nos nacemos porque conocemos cuál es la verdad y no la hacemos. Eso es lo que a nosotros nos condena. Nosotros nos condena no porque traemos la naturaleza humana que traía nuestros primeros padres, Adán y Eva, como pecaminosa. No, nos perdemos porque una vez conocida la verdad, hemos decidido entonces es mantenerlos del lado de la mentira, obedeciendo a impostores, sacerdotes y pastores que van en detrimento de la santa, eterna y palabra de Dios, y por eso es que nos perdemos. Pero si usted hace lo contrario a lo que dicen los impostores, simplemente se detiene usted misma a verificar lo que dice la Escritura y hacer lo que dice la Escritura, por supuesto que usted va a obtener la salvación. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hasta aquí nuestro mensaje. Me encuentro muy satisfecho, verdaderamente muy satisfecho de haber dado este mensaje a la humanidad. Y bueno, y culminando con este tema hoy nuestra serie, la semana que el mundo llama santa. Así que, para despedirme, no existe ninguna semana santa, existe un día santo. El único día que el Señor santificó fue el sábado, no es ninguna semana santa. ¿Ok? Como hemos dicho, es una fiesta pagana. Y nosotros lo que tenemos que sacar la enseñanza de lo que nos dejó esta semana, pero la enseñanza real, como está escrito, como les vengo señalando a nivel de todos estos 6 programas que hemos tenido en esta semana de predicación. Así que me despido y será hasta nuestro próximo encuentro, cuando nos volveremos a conectar a través de nuestro programa Escuela Bíblica La Verdad Presente. Y como siempre les digo, compartan esta serie y todos nuestros programas pues con otras personas, con familiares, con sus amigos. Divúlguenlas como hojas de otoño, porque es que eso es lo que quiere el Señor, que esto se extienda, su verdad. No la mentira, sino la verdad. Les habló desde Venezuela su servidor, su amigo, su hermano, José Barito. Así que Dios le bendiga. Mostrándonos están